Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Diga, el precio que pagaste. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Tenemos ahora el tiempo de mensaje en esta noche. Adelante, Pastor Alfredo. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches también a los que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga esta noche y espero que realmente podamos seguir aprendiendo de su palabra y seguir también alimentándonos espiritualmente. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 9, por favor, versículos 23 al 28. Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Vamos a ir al Señor en oración, por favor, si me pueden acompañar. Oremos. Señor, agradecido siempre, Padre, por todo lo bueno, Señor, que permite en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permite tener el privilegio, Señor, semana tras semana de exponer su palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos a disposición en el momento que podemos leer y escuchar su voz, Padre. Sin duda siempre será una bendición.
Pedirle a Dios entendimiento, sabiduría, comprensión para mis hermanos y facilidad en la exposición de su palabra para mi persona, Señor. Pido que pueda usar mi vida esta noche para poder edificar la vida de mis hermanos, Señor, y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer, por favor, del versículo 23 al 28, el capítulo 9. Dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿no? Y esta noche vamos a intentar explicar esta porción de estos versículos. El versículo 22 terminaba diciendo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿no? Ese era el último versículo de la anterior semana. La palabra remisión habla de quitar o limpiar la culpa, la pena por el pecado. Y dice que esto se hacía no se podía hacer sin derramamiento de sangre, ¿no? El versículo 18 decía, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿no? Entonces, pone como ejemplo, como es ya costumbre del escritor, hacer un contraste, ¿no? En lo que había sido el antiguo pacto. Estamos viendo el antiguo pacto con el nuevo. Y dice acá que el antiguo pacto, no sé si lo pueden poner ahí nomás, no importa, no en la tablet, yo lo manejo de aquí. Necesito algunas diapositivas para explicar, por favor. Muy bien, y acá va a decir, ¿no?, que el antiguo pacto, incluso el antiguo pacto se había instituido. Esta palabra instituido lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero también se puede traducir acá como inaugurado. Y el antiguo pacto dice, no fue inaugurado o instituido también sin sangre. ¿Y cómo había sido ese momento donde el Señor hace el pacto con el pueblo de Israel? Y nos va a citar acá Éxodo 24, ahí Moisés había recibido ya la ley con todo lo que implicaba, ¿no? Las leyes civiles, sociales, las religiosas, desde luego, incluso estaban los 10 mandamientos, y Moisés como que había hecho un compendio de todo esto, y lo primero que va a hacer, y ahí va a describir el proceso, ¿no? Lo habíamos visto esto la anterior semana, el versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿no? Y eso es lo primero que había hecho. Si me lo das un clic, Raquelita, por favor, no lo puedo manejar. Uno más. No sé qué pasa si no está con pila. Está colocado capaz los libritos que están ahí no me dejan manejar. A ver, ahora sí, ya lo estoy manejando, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿verdad? En este primer pacto, cuando Dios está haciendo este pacto con el pueblo de Israel, lo primero que había hecho es leer todo esto. Y el pueblo acepta, dice, vamos a hacer como Dios ha dicho y vamos a obedecer. Moisés había hecho acá al pie del monte Sinaí un altar, 12 columnas en representación de las 12 tribus de Israel, y tenía gracias hermano. Entonces, como ya tenía la ley y todo lo que les había mencionado, lee esto al pueblo. Ahora, lo segundo que va a hacer, continuando el versículo 19, dice, tomó, después de haber leído la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, ¿verdad? Entonces, Moisés ya había delegado a ciertas personas, jóvenes,
para que puedan preparar los becerros. Dice, el holocausto y los becerros los había degollado. Mitad de la sangre Moisés roció sobre el altar que había fabricado él, y la otra mitad de la sangre los recibieron en tazones, ¿no? Ahora dice, tomando esta sangre con algunos elementos que menciona ahí, en primer lugar dice, con agua, dice lana escarlata e hisopo. Todos estos elementos, hermanos, son elementos de limpieza. El agua sabemos que es un elemento de limpieza, ¿no? Con eso nos bañamos, nos cepillamos los dientes, ¿no? Y el agua también en ese tiempo era de la misma manera, en sus rituales era muy importante. Incluso en el patio estaba el lavacro de bronce. Habíamos mencionado la anterior semana las cenizas de la becerra, por ejemplo. Este sacrificio siempre se mezclaba con agua para poder purificarse cuando alguien había tocado algún cadáver, ¿no? Entonces utilizaban esto, pero el agua era un elemento de purificación. Y la lana escarlata, bueno, sabemos, ¿no?, que dentro de los materiales que Dios había pedido al pueblo que ofrenden para construir el tabernáculo, estaban el azul, el púrpura, el lino, y también estaba la escarlata, la lana escarlata. Y la combinación de estos elementos era para bordar o para fabricar no solamente la vestidura, como vemos ahí, ¿verdad? En la vestidura de los sacerdotes eran tejidos, ¿no? Y tenían también ahí el lino, esas combinaciones hacían, y también en los dos velos. En el primer velo, al ingresar al lugar santo, y en el segundo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, había estas combinaciones, pero de todas maneras, por el color, esta lana escarlata se utilizaba para empapar la sangre y rociar, lo mismo que el hisopo, que era una planta aromática. Esta plantita se utiliza, ¿se acuerdan? Les había mencionado cuando Dios manda la última plaga a Egipto, la muerte de los primogénitos. Entonces ellos, para no morir, deberían manchar, ¿no?, los marcos de las puertas con sangre. Entonces justamente utilizan el hisopo. Y en la oración de penitencia, David, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio, en la mente de él estaba este ritual de purificación. Bueno, David era judío, ¿no? Entonces por eso todos estos elementos eran elementos de limpieza, ¿no? Entonces dice que Moisés, agarrando esto, la sangre, el agua, el hisopo y la lana escarlata, empieza a rociar la sangre. En primer lugar dice ahí, continuando la lectura, dice el versículo 19, la última parte, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, que dice, el tabernáculo. Después de rociar el libro, después de rociar a todo el pueblo. Ahora, interesante, estaba revisando otra vez Éxodo 24, el tabernáculo todavía no estaba construido, por si acaso, acá, ¿no? Así que esto lo va a hacer cuando terminen de construir, va a realizar todo este procedimiento de purificación, pero desde luego lo va a hacer, ¿sí? Entonces, tal vez como un resumen, ¿qué hizo Moisés en el antiguo pacto? Después que tenía ahí la sangre y todos los elementos que le he mencionado, rocía la ley, rocía a todo el pueblo, y finalmente el tabernáculo y todos sus utensilios, aunque ahí dice los tazones, ¿verdad? Pero todo había sido purificado con sangre, casi todo se purificaba con sangre. Y el versículo 23, que es el primer versículo de nuestra porción esta noche, dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, la ley, ¿no?, el rociar a todo el pueblo, el rociar al tabernáculo y sus utensilios, dice que eran figura de las cosas celestiales. Era necesario que estas cosas sean purificadas de esta manera, porque Dios en su ley lo había establecido de esta manera. Pero continúa diciendo ahí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿no? Y acá tenemos que volver al método que está utilizando el escritor de contraste o comparación, ¿verdad? En el antiguo pacto, tanto la ley, el pueblo, el tabernáculo y sus utensilios, era necesario que sean purificados de esta manera, con la sangre de los becerros, de los corderos, bueno, del animal que escojan, debería ser hecho así, y Moisés lo hizo así. Ahora, en el nuevo pacto dice,
las cosas celestiales. Y lo primero que tenemos que definir es a qué se está refiriendo con las cosas celestiales. En primer lugar, en cuanto a la ley, ¿no? Y dice este autor, el doctor Lacueva, todos los que voy a mencionar son teólogos reconocidos, ¿no? Estudiosos de la palabra del Señor. Ahora, si la ley era una figura en el antiguo pacto, pero figura de qué en el nuevo. En relación a esto, dice el doctor Lacueva, las cosas celestiales que en primer lugar necesitan purificación son con mayor probabilidad las leyes divinas violadas, contaminadas por los pecados que impiden el acceso al trono de la gracia, ¿no? Hermanos, nosotros sabemos, ¿no?, que no puede toda persona que había prometido guardar la ley en el antiguo pacto, no lo hizo. Todos siempre de una u otra manera pecaban y quebrantaban la ley del Señor. Eso nos enseña el pastor Santiago, ¿no? Cuando dice, ahora bien, si guardare uno toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. El ejemplo que ponemos es ese, ¿verdad? Pensemos en los 10 mandamientos y yo no me he hecho imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo ni en la tierra, no he robado, no he matado, no he codiciado, ¿no? Y 9 mandamientos yo los he cumplido, pero he mentido. Entonces lo que dice Santiago es, yo me hago responsable de los demás, ¿no? Preceptos que estaban ahí en la ley. Aunque solamente he mentido, soy culpable de idolatría, soy culpable de codicia, soy culpable de asesinato, porque el que dice una cosa, también dijo la otra, ¿no? El que dijo no matarás, ¿no?, también ha dicho no adulterarás. Ahora bien, si no matas pero adulteras, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el hacer eso, el quebrantar la ley, nos llevaba a un ámbito de maldición. Y eso explica el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando él dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciese en la ley, en todas las cosas que están escritas en la ley, para guardarlas. O sea, había una maldición. ¿Por qué? Porque habían quebrantado, toda persona que peca quebranta las leyes divinas del Señor, las contamina, las viola, como dice el doctor Lacueva. Entonces usted y yo somos responsables de eso. Pero gracias a Dios que cuando Cristo viene, dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo viene, recuerdan que Cristo había dicho en algún momento ahí en Mateo, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, a no cumplirla, sino he venido a obedecerla, a cumplirla. Y Cristo cumple toda la ley, pero él, aunque cumplió la ley y fue inocente, fue hecho por nosotros maldición porque ocupó nuestro lugar, porque fue colgado en un madero y decía eso, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por nosotros fue hecho maldición. ¿No? Pero dice también el apóstol Pablo a los romanos ahí en 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, cuando dice acá, estas cosas que se purificaban de esta manera en el antiguo pacto eran figura, ¿sí? En el nuevo pacto representan eso entonces. Lo primero que debería ser purificado con sacrificios mejores, obviamente está haciendo referencia eso a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, que es un sacrificio mucho mejor, mucho mayor. Dice, deberían purificarse las leyes divinas que han sido violadas y contaminadas por el pecado del hombre. Pero vamos al segundo, ¿no? Moisés en el antiguo pacto no solamente rocía la ley, sino rocía al pueblo en segundo lugar. Ahora, ¿esto qué significa en el nuevo pacto, no? El profesor Bruce dice lo siguiente, una de las cosas celestiales que necesitan ser purificadas era también la conciencia contaminada de los hombres y mujeres. Y esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Estos sacrificios que hacían, haciendo referencia al día de la expiación o día del perdón, dice ahí, ¿no? Si vamos un poquito atrás para poder leer, en el capítulo 9, versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, por más que ellos habían sido rociados con la sangre, el pueblo, aunque se había comprometido a cumplir la ley de Dios, a obedecerla, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad. Porque este tipo de sacrificios eran externos y, como habíamos mencionado, no podían cambiar el corazón. Pero entonces, por eso dice acá el profesor Bruce que parte de las cosas celestiales es la purificación de una persona completamente, un cambio de corazón y de conciencia. Porque no puede haber una sola persona que entre en el cielo o sea parte del nuevo pacto si no ha sido purificado todavía o no ha sido limpiado. Si nosotros recordamos la escena cuando Jesús se ciñe la toalla, estaba ahí con sus apóstoles, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies. Bueno, ahí, aunque seguramente una de las enseñanzas ahí va a ser hacia la humildad. Previamente los apóstoles habían estado discutiendo de quién de ellos sería el mayor. Algo que pasaba en ese tiempo era que siempre las personas que lavaban los pies de las personas, aunque era también una muestra de hospitalidad. Recordemos que Jerusalén, los caminos son muy polvorientos, las personas utilizaban sandalias, así que cuando llegaban a una casa, parte de la hospitalidad era ofrecerles agua y lavarles los pies. Y habían personas que eran consideradas para ellos de muy baja condición, los esclavos que hacían este trabajo. Pero ni siquiera, aunque fuésemos amigos, ninguno que consideraba a esa amistad de igual a igual podía hacer este trabajo. Entonces, mucho menos los apóstoles, ¿no? Tal vez los apóstoles incluso hubiesen estado dispuestos a lavar al Señor Jesús sus pies, pero sin duda ninguno de ellos hubiese estado dispuesto de lavarle, no sé, tal vez Pedro a Felipe o a Judas. No harían eso. Otra vez les digo, ¿no?, que lo que estaban discutiendo previamente era quién de ellos era mayor. Incluso Juan y Jacobo le habían pedido a su mamá que le pregunte, ¿no?, si ellos podían sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, hablando de una posición de honor. Aunque la enseñanza es esa, pero también hay otra enseñanza que el Señor Jesús le va a dar al apóstol Pedro, porque Pedro se opone y le dice, no me vas a lavar los pies jamás. Uno era porque Pedro entendía realmente que Jesús era el Señor, ¿no? También recordemos que él es el que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sabía que Jesús era alguien superior, que era el Señor. Entonces, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Si tú eres mayor, tú eres el Señor, no me vas a lavar los pies jamás. Y aquí va la enseñanza, ¿no? Cuando Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, ¿no? Y esto habla, hermanos, de la importancia justamente de la limpieza. Si el Cordero de Dios, que era Cristo, no participa en la limpieza de una persona, esa persona no puede ser parte del nuevo pacto o no es capacitada para entrar al cielo, sus pecados no le son perdonados. Creo que Pedro inmediatamente entiende esto y le dice, Señor, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le dice ahí, el que está limpio no necesita sino limpiarse los pies. ¿No? El doctor Scofield explica esto, ¿no?, que la idea es los baños públicos que había ahí. Entonces, a veces los viajeros, los extranjeros hacían uso de esos baños públicos, se bañaban completamente, entonces salían limpios de ahí. Pero al ir a su casa o al lugar donde se iban a alojar, que se manchaban los pies, ¿no?, nuevamente por los caminos, por el polvo. Entonces la idea era esa, ¿no? El que ya está limpio no necesita sino limpiarse solamente aquellos instrumentos que él utiliza para transportarse y para andar en la vida, ¿no? Y esto es una figura también para el creyente. Nosotros ya estamos limpiados por la sangre de Cristo. Cuando hemos depositado nuestra fe en Él, Dios nos ha limpiado, somos limpios. Nunca más me acordaré de sus pecados, lo habíamos leído en Hebreos, seré propicio a sus injusticias, ¿no? Había otro versículo que decía, en el profundo del mar, ¿no?, nuestros pecados, no va a traer más a memoria nuestros pecados, pero en nuestro peregrinar, ¿no?, de la vida cristiana, manchamos nuestros pies. Por nuestra debilidad cedemos a la tentación,
nos equivocamos, son pecados a veces de ignorancia, a veces de debilidad, espero que no de soberbia como hijos de Dios, pero cometemos esto y lo que rompemos es nuestra comunión con Cristo, entonces debemos lavarnos nuestros pies. Y esto habla de una confesión, ¿verdad? De no excusarnos del pecado, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Esto es mentira y ofende a Dios. Esto es codicia y ofende a Dios. Esto es, no sé, pecados de corazón, pero igual ofende a Dios. Y le pido perdón, me aparto de él y sin duda alcanzaré su misericordia y me limpiará nuevamente y podré estar en comunión con el Señor. Pero miren, hermanos, sí o sí la persona tiene que ser limpia. Entonces, cuando acá está haciendo el escritor esta comparación, dice, es verdad, la ley ha sido violada, ha sido contaminada, entonces debería ser limpiada con mejores sacrificios, y qué mejor sacrificio que el de Cristo, pero también las personas. No solamente de una manera externa, sino sus conciencias, sus corazones. Somos limpios y somos aptos para ser parte del nuevo pacto y un día estar en el cielo con nuestro Señor. ¿Sí? Pero en tercer lugar, el tabernáculo y todos sus utensilios. Y acá, bueno, hay algunas dificultades, espero, hermanos, que pueda explicarlos de la mejor manera, ¿no? Y dice, ¿no?, que hablando del tabernáculo, habíamos visto esta comparación, que hay un tabernáculo terrenal, que era esta tienda portátil que había construido Moisés y algunas personas que Dios les había dado el talento, pero hablábamos del santuario celestial, que es el cielo mismo. Si leemos ahí, por favor, el versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ¿qué dice? Sino en el cielo mismo. Entonces el santuario celestial es el cielo mismo, ¿no? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ahora, ¿el cielo tiene que ser purificado? Si nosotros leemos Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis, que es el capítulo 21, versículo 27, se los leo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Entonces el cielo es un lugar que nosotros creemos que está limpio, ¿no? Está sin contaminación. Entonces, si estamos leyendo acá que el autor dice, sí, es verdad, estas cosas terrenales deberían ser purificadas con estas ceremonias, con la sangre rociada de estos animales, pero las cosas celestiales mucho más. Podemos entender que la ley, porque ha sido violada y contaminada, bueno, necesitaba esta limpieza, ¿verdad? Nosotros, nuestra conciencia, las personas, por nuestros pecados también. Pero el cielo necesita ser contaminado, o necesita ser purificado, perdón. Entonces, bueno, hay varias posiciones y explicaciones, voy a mencionar algunas y bueno, usted se queda con la mejor, ¿no? Oremos al Señor y que el Señor nos dé la sabiduría para quedarnos con una de ellas. Pero una de las posiciones dice que es, el pecado de Satanás fue cometido en el cielo, así que lo contaminó. Recordemos que en Isaías 14, si no me equivoco, está ahí, Satanás dice, ¿verdad? Decía en su corazón, dice él, subiré al cielo y allí, dice, en el monte de Jehová, dice, voy a ser junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora esta posición, hermanos, dice eso, que como el pecado de Satanás, el querer ser igual a Dios, el querer la adoración de las criaturas, siendo una criatura también él, este pecado, ¿no?, de orgullo que lo convirtió de ser el lucero de la mañana, un querubín grande y protector, a ser el diablo y Satanás, ¿no?, el impostor, el que quiere la honra y la gloria. Ahora, este pecado se cometió en el cielo. Y bueno, esta posición dice que entonces el cielo ha sido contaminado. Incluso Satanás todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Y nosotros recordamos a Job, ¿no?, que era un varón perfecto, dice, pero todos los hijos de Dios estaban en la presencia de Dios, dice ahí, si no me equivoco es el versículo 9, dentro de los cuales también aparece Satanás, ¿no?, para incitar a Dios a que él dé permiso para que le vengan males, ¿no?, a Job. A él sí te teme porque has bendecido al trabajo de sus manos, y dices el acusador, ¿no? Esa es una de sus actividades, él acusa, ¿no? Y vemos esto también en Zacarías 3,
Ahí hay una visión de Zacarías, estaba el sumo sacerdote Josué, estaba el ángel de Jehová, ¿no? Que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, una cristofanía sería, y dice al lado derecho estaba Satanás, dice el acusador. Entonces, por todo esto, dice esta posición, el cielo también, el santuario celestial debería ser purificado. Apocalipsis 12 nos habla, ¿no?, de cómo Satanás será echado definitivamente de allá. Él arrastrando, dice, la tercera parte de las estrellas, como hablando, ¿no?, de todos los ángeles que a él ha arrastrado y ahora son demonios y le siguen y apoyan a sus propósitos. Pero dice, ¿no?, bueno, el cielo ha estado contaminado y cuando Cristo muere, bueno, entonces el cielo tiene que ser también purificado. Bueno, una posición es esa. El profesor Miguel Nicolaú ahora dice esto, ¿no? Parece extraño que se hable de una purificación de las cosas celestiales donde no entra nada inmundo ni manchado. Lo habíamos leído en Apocalipsis. Creemos que el cielo es un lugar puro, santo, está la presencia de Dios. Apocalipsis decía que ninguna cosa inmunda o abominable puede entrar. Entonces, tomando esto, el profesor va a citar dos autores más. Uno es Santo Tomás, ¿no? Ahora, él hace esta explicación, hermanos, dice: así como se purificaba el santuario antiguo o el terrenal, el tabernáculo, no porque estaba sucio, sino porque se había quebrantado la ley, así los pecados que impiden el acceso al cielo deben limpiarse y por eso se dice que el santuario celestial debe purificarse. Entonces, esta es la explicación de Santo Tomás a esto, ¿no? Estamos hablando del santuario, que era el santuario terrenal, era figura. Entonces, en realidad dicen, no se contaminaba este santuario terrenal. Pero todas estas ceremonias se hacían, ¿por qué? Porque el pueblo quebrantaba la ley. Ahora, de la misma manera, dicen, no, todas las personas pecan, van quebrantando la ley de Dios. Entonces, en este sentido, dice él, se dice que el santuario debería ser purificado. Bueno, es otra explicación. Luego menciona este otro teólogo, Spik, no sé si se pronuncia así. Ahora él va a decir algo, ¿no? Va a utilizar una palabra que utiliza el versículo 18, les decía al principio, ¿verdad? El versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido, o también se puede traducir como inaugurado. Ahora, él explica lo siguiente, hermanos, ¿no? En la porción que hemos visto la anterior semana, ¿cuál era el énfasis? El énfasis era de que ni aún el antiguo pacto fue inaugurado, iniciado o instituido sin derramamiento de sangre. Y toda la descripción que hace, ¿no?, de Moisés rociando la ley, el pueblo, el tabernáculo, simplemente es parte del tema central, del énfasis, de que el antiguo pacto también hubo derramamiento de sangre. Ahora dice él que lo mismo pasa en esta porción, el énfasis es en la inauguración del santuario celestial. Recordemos, hermanos, que hasta la muerte de Cristo, hasta su ascensión, todavía estaba presente, ¿no?, en la muerte el lugar santo, habíamos explicado esto la anterior semana, y el lugar santísimo. Entonces no había un santuario celestial, por decirlo de alguna manera. Pero cuando muere Cristo, su cuerpo prácticamente es partido, ¿no? Símbolo, el velo cuando se rasga de arriba abajo es un símbolo de eso, porque dice el velo es su carne, dice, ¿verdad?, hablando de Cristo. Entonces se abre el acceso al verdadero santuario celestial. Y nunca tampoco en el cielo había un sumo sacerdote, ¿verdad? Es primera vez que Cristo va a estar ahí, o está ahí ya sentado a la diestra del Padre y intercediendo por nosotros. Entonces dice este teólogo que en realidad cuando habla de la purificación de las cosas celestiales, está hablando más, o el énfasis tiene que estar en la inauguración del nuevo pacto. Así como el antiguo pacto se instauró, se inauguró con derramamiento de sangre, el nuevo pacto de la misma manera, con un mejor sacrificio, el sacrificio de Cristo, así que está hablando de eso, ¿no? Finalmente, el pastor John MacArthur dice, apoya esto, ¿no?, que les menciono, como lo indica el contexto precedente, la inauguración del pacto mosaico por medio de sacrificios fue necesaria, lo hemos visto en esa cita bíblica. Ese concepto se aplica aquí al santuario celestial
porque es dedicado o inaugurado como el santuario central del nuevo pacto mediante el sacrificio de Cristo, ¿no? Y el pastor Samuel Pérez Millo piensa algo similar, él dice, ¿no? Ambas cosas pueden estar presentes, tanto la purificación de los creyentes, que realmente un creyente necesita ser limpio para ser parte del nuevo pacto, pero también la inauguración del santuario celestial y también el sacerdocio. Hermanos, espero que esta partecita, bueno, más o menos quede clara, pero eso es lo que explican ellos, ¿no? Y continuamos y dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Otra vez, hermanos, el contraste que ya he ido mencionando. Nuevamente creo que toma la idea del día de la expiación y empieza a mencionar eso, ¿no? Había un santuario hecho de manos, pero Cristo no entra en este santuario, sino entra en el santuario celestial, en el cielo mismo. Otra de las cosas que menciona, dice, entraba el sumo sacerdote muchas veces, cada año tenía que venir a hacer este proceso, en cambio Cristo una vez y para siempre. Otro contraste es, entraba con sangre ajena, toros, machos cabríos, becerros, pero Cristo entró, dice, con su propia sangre. Finalmente, esto en el antiguo pacto simplemente cubría los pecados, en cambio dice ahí, ¿verdad? Para quitar de en medio el pecado. Y obviamente entonces el nuevo pacto, como habíamos ido mencionando, es un mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas, tiene un mejor santuario, tiene un mejor sacrificio, una mejor sangre que es la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Hay algunas palabras que la verdad las subrayé acá porque me llamaron la atención. Miren lo que decía ahí, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 26, a la mitad del versículo dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. Saben, hermanos, no fue algo que el Señor tuvo que buscar ante el fracaso del hombre, no fue una reacción, ¿no? ante la situación difícil que se había presentado. Dios ya les había dado estas ceremonias del antiguo pacto para que solucionen de alguna manera el problema del pecado, pero no funcionaba. No cambiaba el corazón, no cambiaba la conciencia y como que, bueno, tenemos que buscar un plan B. No, esto ya fue el plan eterno de redención del Señor. Por eso dicen la consumación de los siglos. El apóstol Pablo menciona algo similar, pero cuando llegó el tiempo, dice, Cristo nació bajo la ley de una mujer. Entonces había un tiempo, hermanos, y fue en el tiempo del Señor. Jesús había repetido muchas veces esta verdad, ¿no? Incluso en el primer milagro que Jesús hace, cuando María se acerca, le dice, bueno, hijo, no hay vino. ¿Y qué le dice él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. En algún momento ya querían apoderarse de él y botarle, dice, ¿no? Por un precipicio, despeñarlo ahí, pero él pasa en medio de ellos porque no había llegado su hora. La última noche que está con sus apóstoles, después de instituir la cena del Señor, les dice, bueno, acompáñenme, oren, y se dormían. Cuando vuelve él, les dice, bueno, ¿no? Duerman ya, mi hora ha llegado. Y todo fue perfectamente elaborado, diseñado, y todo lo hizo el Señor. Cumplió lo que el Padre en su soberanía lo había estipulado, ¿no? Y lo que va a decir ahí el versículo 27 también corrobora esto. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Incluso nuestro Señor Jesucristo se sujeta voluntariamente a lo que Dios había establecido, ¿no? Que el hombre, muere una sola vez. Eso nos muestra también, ¿no? La humanidad del Señor. Si vemos un poquito más adelante ahí en el mismo libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 2, lo habíamos estudiado ya esto, pero creo que es bueno mencionarlo. Capítulo 2, versículo 14, dice ahí, así que
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. No está hablando de Cristo, ¿no? Tuvo sangre, tuvo carne, esto habla de su humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces no bastaba al Señor Jesús ser simplemente divino, debería ser también 100% humano. Y dice, debería ser semejante en todo a sus hermanos, participó de carne y de sangre, y dice, no, de la manera que está establecido, morir una sola vez, Cristo también debería morir una sola vez. Por eso dice ahí, hermanos, el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Desde el primer pecado, hermanos, el pecado entra en el mundo, sabemos, por Adán, y por el pecado la muerte, dice Romanos 5:12, perdón, ya se necesitaba un sacrificio expiatorio. Adán peca, quiere cubrir su pecado con su propia justicia, ¿no? Símbolo eso del delantal que hizo, pero Dios sacrifica un animal, bueno, eso está implícito, ¿no? En el hecho de que le hizo túnicas de pieles, entonces tuvo que ya haber un sacrificio expiatorio por el pecado. Entonces lo que está diciendo acá es eso, si no fuese suficiente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, Él hubiese tenido que padecer desde el principio, ¿no? Desde el pecado de Adán. Pero no una vez y para siempre. Porque Él tenía todas las condiciones divinas y humanas para morir una sola vez, como lo hacen todos los hombres, y después de el juicio. Juicio que enfrentó por sus pecados y por mis pecados. Recordemos que Él fue inocente, nunca pecó. Dice el libro de Hebreos un poquito más adelante, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero fue juzgado porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Habíamos mencionado estos versículos, ¿verdad? El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, por nosotros lo hizo pecado. Mencionabas hace un momentito Gálatas, hecho por nosotros maldición, cuando no había razón para que Él sea colgado en un madero ni fuera maldito, porque Él sí guardó la ley. Nosotros éramos los que estábamos bajo la maldición porque quebrantamos una y otra vez la ley del Señor, ¿no? Pero de todas maneras, una verdad importante que señala aquí, hermanos, es que ningún ser humano va a escapar de esto, es el juicio de Dios. Así está establecido, que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Ahora acá lo interesante es señalar ante qué juicio uno va a compadecer. 2 Corintios 5 también dice ahí, ¿verdad?, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hablando de los cristianos. Hermanos, el creyente va a enfrentar un juicio donde no se va a juzgar su salvación, porque nosotros hemos sido juzgados en Cristo. Cuando Cristo es juzgado, hermanos, se le imputan nuestras culpas y también lleva nuestro castigo, Él paga la muerte porque murió físicamente y espiritualmente. Entonces nosotros ya fuimos juzgados en Cristo. Por eso todo aquel que prácticamente aplica la sangre de Cristo a su vida, ¿no? Porque esa es la figura, por fe, nos apropiamos de la obra de Cristo, tenemos la salvación segura en Cristo. Y en ese tribunal que les digo, lo único que se va a juzgar es nuestra forma de vivir, nuestras recompensas, pero no nuestra salvación. Pero el juicio al que van a enfrentar todas las personas que rechazaron a Cristo, que no conocieron a Cristo, será el gran trono blanco, donde dice se abrirán un libro, que es el libro de la vida, y otro libro será abierto, donde estarán registradas
todas las obras que esa persona... Creo que, hermanos, no solamente estarán, bueno, esto ya estoy tal vez conjeturando, pero no solamente estarán todas las obras, esa será la evidencia de que ninguna persona pueda decir, me están juzgando injustamente, yo de verdad merecía el cielo. Ahí estarán, ¿no?, las evidencias de cómo quebrantaron su ley, cómo quebrantaron la ley de Dios, no solamente con sus hechos, sino con pecados del corazón. Pero también creo que estarán ahí las veces que tuvieron oportunidad de venir a los pies de Cristo, de rendirse completamente. ¿Cuántas veces escucharon de que Cristo les ama, que cargó Él los pecados suyos, que en Cristo hay salvación y perdón de pecados y no quisieron arrepentirse, ¿no? Dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ese es el juicio que enfrentarán. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, serán lanzados al lago que arde con fuego y con azufre, ¿no? Lugar donde estarán el diablo y el falso profeta también, dice Apocalipsis, ¿no? Pero el versículo 28 termina diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera vez que vino tuvo que tener esa relación con el pecado, como dijimos, ha llevado nuestros pecados en su cuerpo, pero la segunda vez vendrá, dice, sin relación con el pecado, porque ya su muerte, su sacrificio fue una vez y para siempre, y ya no hay necesidad. En su primera venida cargó la cruz, en su segunda venida cargará la corona porque vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para finalizar, hermanos, hay 3 palabras que he subrayado acá, son verbos en realidad. Miren, si vemos el versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Es un verbo, ¿verdad? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el otro verbo era el del versículo 28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y esas palabras, hermano, habla de los 3 tiempos de nuestra salvación. Son una ilustración de la obra perfecta de Cristo. Apareció en algún momento para morir por nuestros pecados y gracias a eso usted y yo tenemos la salvación. Hemos sido salvados, librados de la paga del pecado que es la muerte o el infierno. Pero se presenta, ¿no? Y sabemos que Cristo ahora está a la diestra del Padre e intercede por nosotros cuando Satanás nos acusa. Pero mira tu hijo, aquel que dice que por fe te ha aceptado, mira cómo está viviendo. Se ha desanimado, está mintiendo, está con raíz de amargura, con rencor. Pero ahí está Cristo, ¿verdad? Presentándose ante el Padre y diciendo, yo he muerto por ese pecado. Pero esto nos habla también de la santificación en la que usted y yo tenemos que vivir. Porque el plan de Dios o los tiempos de la salvación no solamente es ser libre de la paga del pecado, del infierno, sino del poder del pecado. Y eso nos dice Romanos 6. Dice, ¿viviremos aún en el pecado? De ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, no tiene el poder. Ya Cristo nos ha capacitado, tenemos el Espíritu Santo para poder vivir en una vida santa, en una vida en victoria. Pero es necesario, hermano, que usted y yo presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Es usted y yo que tenemos que tomar la decisión de despojarnos del viejo hombre que esté viciado conforme a los deseos engañosos. Soy yo el que me tengo que presentar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Soy yo el que no me debo conformar a este siglo, a la forma de pensar, a la forma de vivir, en libertinaje, en pecado, y eso habla de santificación. Dios también me ha librado del dominio, del control, del poder del pecado sobre mi vida. Pero cuando venga Cristo,
y Él venga por nosotros en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58 dice que esto corruptible se transformará en incorruptible, y eso habla del tercer tiempo de la salvación, que es la glorificación. Seremos librados de la presencia del pecado. Ahorita todavía está la vieja naturaleza, ¿verdad? La carne que se opone al espíritu, que lucha contra el espíritu, pero cuando Cristo venga, dice, por eso dice acá, para salvar a los que le esperan. Seremos limpios completamente de la presencia del pecado y estaremos en la presencia del Señor y viviremos siempre, siempre con Él. El primer tiempo y el tercer tiempo exclusivamente, ¿verdad?, es obra de Dios. Pero creo que acá en la segunda, hermanos, hay participación nuestra, aunque lo hacemos por el Espíritu. Dice, andemos pues en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Querido hermano, ante esta salvación maravillosa que estamos viendo, ante la obra de Cristo, ante este sacrificio mayor, ante esta sangre mejor de Cristo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos andando en el Espíritu? Y si no es así, creo que es una buena noche para pedirle al Señor su misericordia, su gracia y que nos ayude a vivir de esa manera. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos, Padre, en esta noche por su bendita palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre preciosa, Señor. Gracias porque un día, por medio de ella, ha limpiado nuestra vida sin merecerlo, Señor. Nos ha librado de esas culpas, esas cargas que teníamos, Señor, tal vez por pecados que son innombrables, que nos traen remordimiento, Señor, pero usted ha hecho posible por el sacrificio de Cristo que realmente podamos ser nuevas criaturas, que tengamos la mente de Cristo, el corazón, en nuestro corazón sus leyes, en nuestra mente el deseo de vivir bajo su voluntad, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre, para vivir de esa manera, esperando esta gran segunda venida de Cristo, que vendrá en gloria, Señor, para llevarnos a su presencia, para recogernos, pero que nuestra vida pueda ser agradable mientras esperamos este momento. Y Él vendrá, Señor, y nos salvará completamente y quitará el pecado de nosotros, Señor. Gracias por eso. Le pido, Señor, que realmente podamos vivir en respuesta a esto, mi persona y también mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Va a pasar nuestro director, por favor. Muy bien, agradecemos al pastor por el mensaje en esta noche y vamos a tener ahora el tiempo de recoger nuestras ofrendas y diezmos. Así que le invito a ponerse de pie, hermano, por favor. Vamos a descansar un poco de los asientos. Ahí hemos estado un buen tiempo sentados y vamos a pedir a los hermanos que pasen con los sobres. Ahí, si alguien necesita, por favor, le puede pedir. Y mientras recogemos, vamos a cantar Cantaré de tu amor, ¿sí? Muy bien, oremos por este tiempo entonces. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tenemos ahora para poder darte, Señor, lo que es tuyo. Gracias, Señor, por los hermanos que dan de corazón, Señor, y también gracias por el sustento y la provisión diaria que nos da, Señor. Te agradecemos y te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cante conmigo, cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me
Dios. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Tenemos unos anuncios en esta noche. Adelante, pastor. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta noche más de poder estudiar la palabra. Estamos ahí con el libro de Hebreos. Pues repasa en casa. Aproveche también para poder no solo quedarse con lo que acá se puede enseñar, sino también aprovechando para poder crecer más por medio de las enseñanzas que tiene cada libro que estudiamos, en este caso Hebreos. Recordarles nuestras actividades del fin de semana, pues allí estamos el día sábado con las actividades normales de OANSA, JB y de los jóvenes, 3, 5 y también 5, 5 y medio a las 5 y a las 7:30 a los jóvenes. Entonces recordarles los sábados, el domingo, los 3 horarios también, hermanos, 8, 10 y 30 y a las 7 en la noche. Entonces todo nuestro servicio normal y le animamos a participar. Recordarles que la Cena del Señor este domingo será en la noche y pues estemos todos y participemos de la Cena del Señor como iglesia unida en este momento que es la ordenanza bíblica de la Cena del Señor. Entonces, para este fin de semana eso, no olvidar también, si no lo ha hecho, el registrarse para el retiro familiar de este martes de la próxima semana. Ahí todavía está para que usted pueda hacerlo por medio de del uso ¿cómo se llama?, del registro de Google, también que ha mandado el pastor Alfredo a los grupos. Si no lo ha hecho, hágalo. Y si lo tiene que confirmar, también hágalo, por favor, de forma directa, tal vez con algunos de los diáconos o con algunos de nosotros, hasta el domingo. Por favor, queremos animarle a eso. Ahí estamos con un poquito de miedo porque ya la carne había subido, dicen, ¿no?, 3 bolivianos estos días. Así que iban a comer pollo nomás en el retiro, ¿no? No, pero ya otra vez se restituyó el precio, así que estamos pensando, vamos a orar a ver si queremos otra vez ponerle. Pero bueno, sí, es la idea y estaremos allí, hermanos, haciendo también un buen menú. Habrá desayuno, habrá un almuerzo. Justamente el costo también, de cierta forma, estamos también subvencionando con la iglesia para que también usted se anime a ir con su familia y aproveche ese tiempo. Entonces, le animamos una vez más, le invitamos. Entonces, algunos o tal vez una buena parte estará yendo el día lunes en la tarde o en la noche, pues puede hacerlo, preveyendo que tiene que ir y prácticamente ir y ganar, ¿no? Es decir, ganar espacio en el sentido de los espacios de la cabaña, de los hombres o de las mujeres. Y si va a ir usted con su familia y quiere dormir en camping, pues hágalo también, no hay ningún problema. Solo asegúrese de ponerse en un buen lugar y si va a llover, que no tenga problemas, ¿no?, allá. Así que está la invitación, está el lugar reservado, está el tiempo que el Señor nos permitirá poder aprovecharlo la próxima semana. Así que gracias a Dios por eso. Entonces, no olvidemos, hermanos, y ahora que tenemos tiempo de oración, pues también orar por nuestros hermanos delicados de salud. Sigamos orando por los hermanos que venimos mencionando sus nombres, como el caso de nuestra hermana Julia Fernández, también el caso de nuestra hermana Patrocinia Figueroa. No olvidemos nuestra hermana Guadalupe también. Sigamos orando, por favor, por nuestro hermano Weimar también. Allí en oración estamos apoyándole
Y así, tal vez algunos más de ustedes conocerá a alguien o alguna situación particular o personal que quiera compartir con alguien. Así que acérquese a alguien ahora y aproveche el tiempo para orar y tengamos un buen tiempo de oración. Igualmente nuestros hermanos allí que nos siguen siempre, gracias por esta noche. Por favor, hermano, entonces pasamos al tiempo de la oración. Muchas gracias, bendiciones. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy en ti, Salvador, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.